Tal como habíamos anunciado, estamos en Enfoque de los Sábados. La reforma política en debate es un tema particularmente delicado, particularmente serio, pero sobre todo que nos lleva justamente a la ciudadanía a preguntarnos hasta dónde estamos caminando, cómo es nuestra democracia, qué es lo que lleva a pensar que tenemos que hacer una serie de cambios, especialmente en función del bicentenario. Es un examen de conciencia, es un examen de suficiencia también y de insuficiencias, es decir, de qué cosas son necesarias que tengan que cambiar en el país. Y tenemos un conjunto excepcional de invitados que nos van a ayudar, pues parcialmente, a poder considerar lo que va a ser tema de debate constante durante las próximas semanas. La abogada y politóloga Milagros Campos, profesora universitaria de Derecho Constitucional y Parlamentario, integrante de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que ha elaborado una serie de propuestas a pedido del Poder Ejecutivo. El doctor Raúl Ferrero Costa, profesor emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Aníbal Quiroga, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. El doctor Alonso Núñez del Prado, director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Y por teléfono estaremos conversando también con Fernando Tuesta Soltevilla, politólogo, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que es el tema que ha estado tratándose en los últimos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Desearía en realidad que respondamos a una primera cuestión. ¿Es necesario y en qué nivel de profundidad realizar una reforma política en el país? ¿Están dadas las condiciones? ¿Cómo se crean esas condiciones? En definitiva, ¿por qué la oportunidad de esta convocatoria en un momento en el que el tránsito, por otro lado, es complicado porque estamos con un gobierno de corto plazo que en realidad simplemente surge como consecuencia de una crisis política mucho más compleja? Vamos a escuchar ahora al doctor Alonso Núñez del Prado en esta conversación en la que sin duda queda claro que estamos escuchando al medio más inconfiable del Perú, como es el RPP. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy amable, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, lo ideal, aquí estamos en una situación que el público va sintiendo y lo vamos a ir sintiendo a lo largo de este tiempo, es decir, que todo el mundo está buscando racionalidad para entender en qué proceso estamos, a qué nos comprometimos y hasta dónde queremos llegar, y al mismo tiempo hay una suerte de vacilación de decir, no entiendo sino la mitad de las cosas y no me parece que sea lo más urgente en función de mis propias necesidades, ¿no es cierto? Que son comer, tener empleo, etcétera, de estar en un mundo más o menos tranquilo. ¿Cuánta necesidad hay en realidad de una nueva Constitución y cómo se puede lograr que esto se haga en medio de un consenso nacional? Bueno, sin duda es un tema muy complejo. Sin embargo, yo creo que se da una circunstancia muy especial y una posibilidad de hacer cambios que no existía en otro momento. La crisis que está sufriendo la clase política permite, digamos, o crea las circunstancias para que sea posible un cambio. Y la ciencia y la política es la ciencia de lo posible. Pensar de que se den las circunstancias ideales que nos permitan de alguna manera hacer un cambio con absoluta legitimidad y después de un amplísimo debate. Y integradísimo todo el mundo. Así es en realidad un sueño de opio y no es posible. Yo sí creo, y aquí voy a disentir un poco con Raúl y Aníbal, y yo sí creo que la comisión debió haber ido incluso más lejos. Yo creo que el gran problema político que tiene el país es el de la relación que hay entre electos y elegidos. No hay relación. Una vez que un presidente, un congresista o quien fuera es elegido, ese día él se siente absolutamente independiente y con el derecho de hacer lo que le da la santa gana. Se ha perdido esa relación que tendría que mantenerse y que de alguna manera el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno pretende poner sobre el tapete. Es lograr que efectivamente las autoridades elegidas se deban a sus electores y a lo que han ofrecido
durante las campañas electorales. Esa parte no ha sido incluida por la comisión, porque no me cabe duda, es algo muy ambicioso, pero es un tema que hay que poner y que tendría que lograrse. La democracia tiene que pasar porque los elegidos tengan, digamos, voz y voto permanente, no solo en el momento de las elecciones. Eso, desafortunadamente, no está, y me temo que no está en general, y no me refiero solo al Perú. Así es. Es un tema bastante generalizado. Alguna vez conversando con alguien coloquialmente me dice, ¿y en dónde se aplica eso? Desafortunadamente no se aplica. No se aplica, lo que no es un argumento. Yo suelo poner un ejemplo quizá extremo, es decir, si en la época romana alguien hubiera propuesto que hay que desaparecer el esclavismo, todo el mundo le hubiera dicho que estaba loco. Sin embargo, el tiempo termina por darte la razón y decir, hay cosas cuyo cambio es necesario y nadie se atreve a hacerlo, porque hay demasiados intereses, y esa es la circunstancia especialmente favorable que se da ahora. Bueno, una clase política muy débil que puede ser presionada a hacer cambios que le quiten libertad, porque le van a quitar libertad. O sea, el hecho de deberse a los electores, de cumplir con lo que han ofrecido, etcétera, les va a quitar libertad. Y eso no es fácil de lograr. Las circunstancias son especialmente favorables para una cosa así. Y 36. Vamos a continuar con la reforma política en debate. Ha sido muy útil y verdaderamente ilustrativa esta primera ronda de opiniones, en donde claramente vemos pues que se resuelve un poco la primera pregunta, es decir, ¿cuál es la necesidad que se tiene de hacer un cambio constitucional? ¿Cuál la urgencia? Sería la otra cuestión que hay que fijar, y de hecho se ha dicho algunas cosas al respecto. ¿Qué es lo que se trata? ¿Se trata de defender la estabilidad o cuánto y qué capacidad de cambio puede uno imprimir a un cambio constitucional al mismo tiempo en todas las áreas, en fin, que componen una realidad nacional? En otras palabras, en realidad, ¿cuál es la futurología que se está planteando para que el ciudadano de alguna manera reconozca que entonces está siendo invitado a una tarea enorme, pero que al mismo tiempo le compete de manera directa y concreta? ¿Cuánto cambia la vida de un país si se tiene un orden constitucional distinto? Es decir, ¿cuál es el nivel esperanzador? ¿Cuál es el nivel de cambio? ¿Cuál es el nivel de gradualidad? ¿Y cuál es el nivel de invitación a la ciudadanía a participar? Que eso es otro de los aspectos, en realidad, que cada vez observamos mucho, que son exquisitos los grupos que trabajan, pero la población de fondo está en fin, en todos los problemas de los minerales, en Pampas. El drama está todos los días en los mercados, el drama está en las escuelas. No hay ni siquiera manera de mantener los alimentos mínimos para los niños. En fin, lo cotidiano es tan terrible para un ciudadano común y corriente que difícilmente se le hace entender todas estas particularidades y todos estos niveles tan grandes de reflexión y de funcionalidad. Doctor Alonso Núñez del Prado. Bueno, yo creo que el problema, hay dos temas que quisiera tratar. El primero es la circunstancia especial en que está la clase política actualmente y muy específicamente el Congreso. Definitivamente el Congreso y los congresistas ya no pueden ser reelegidos, cosa en la que yo estoy en desacuerdo como principio general. Sin embargo, ahora no pueden ser reelegidos. Dos, están tremendamente debilitados. Entonces es por eso que insisto que es una circunstancia especial que hace posible reformas importantes. Primero, porque hay una presión pública muy grande para que hagan reformas, y dos, ellos ya no tienen tanto interés personal porque ya no pueden ser reelegidos. El segundo
aspecto que quiero tocar es el tema que de alguna manera mencioné antes, y es el ingrediente que creo que le ha faltado a la propuesta de reforma de la Comisión de Alto Nivel, y es el de tratar de vincular a la población con la reforma. Esta reforma, como está planteada, es una reforma de élites. En cambio, si la reforma hubiera incluido el tema de la relación elegido con elector, que creo que es central en la democracia, el pueblo, la presión pública, la calle, como se dice coloquialmente, hubiera presionado tremendamente a favor de las reformas. Y yo creo que ese tema le falta a la propuesta, y creo que de alguna manera puede ser incorporado, quizá por presión pública, o porque algún congresista lo proponga, o por lo que fuera, pero es un tema al que tenemos que llegar, porque si tenemos una presión pública mayúscula contra el Congreso va a tener que hacer reformas, como de alguna manera tuvo que aceptar el referéndum. El referéndum, el Congreso lo aceptó un poco porque estaba arrinconado. Gracias. Muy bien.